Iglesia, espero que este tiempo hermoso de ministración no solo haya bendecido el corazón de nuestro Dios, haya agradado su corazón, sino que también haya ministrado el tuyo. Porque en la adoración, hermanos, nosotros depositamos nuestra vida en sus manos. Así que espero que tú la hayas abordado bien. Bien, pues vamos a tomar un tiempo con la palabra, hermanos. Y me da mucho gusto que estés aquí, que a lo mejor la lluvia hubiera sido otra razón para decir, ay, está lloviendo, como que se antoja. ¿Qué se antoja, hermanos, cuando está lloviendo fuerte? Acostarse, ¿verdad? No sé, comerse un pan con un chocolate, algo así. Pero, ¿tú consideras que haber venido aquí es mejor que eso? Amén, ¿verdad? Así que qué bueno que lo ves así porque te vas a comer algo más que un chocolate con un pan en la lluvia. Ya ahorita nos organizamos y nos vamos al Real, hermanos, a comernos un buen chocolate por allá. Quien quiera, pues nos sigue. Yo no puedo, pero hay un agua, te acompaño. Bien, hermanos, pues vamos a 2 Samuel, capítulo 22, versículos 26 al 27. Hoy no vamos a avanzar mucho. Van a ser 2 versículos que estudiemos, pero te aseguro que van a ser de muchísima bendición. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículos 26 y 27. Dice así la palabra del Señor. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso. Y sabes, iglesia, traté de avanzar, traté de obtener solo un atributo de este versículo, de estos versículos y avanzar. Pero muchas veces, iglesia, hay que pararnos, ¿verdad? Y meditar y permitir que la palabra entre en nuestro corazón y que podamos recibir toda la bendición que se encuentra contenida en cada versículo. Estamos abordando esta serie, que es la parte 4, titulada Naturaleza, Carácter y Personalidad de Dios. Así que ya con el título nos dice que esto va a estar muy profundo, que va a tener muchísimo que hablar y que una serie de 2 meses no sería suficiente para abordar los atributos de Cristo. Hay muchísimo que hablar de ello, mucho que experimentar, mucho que tú y yo ya estamos viviendo. Así que, hermanos, vamos a poner nuestros ojos en Dios y en su bendita palabra. Vamos a empezar a desmenuzar, a permitir que la Biblia entre verso a verso a nuestro corazón. En primer lugar dice, versículo 26, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Y aquí no hay mucho que buscarle, ¿verdad? Este atributo es la misericordia. Dios es un Dios misericordioso. La misericordia, iglesia, es el atributo por el cual Dios bendice y beneficia a todos sus creyentes. La misericordia de Dios es el impulso para todo lo que hace por nosotros. Hermano, ¿quién de aquí podemos decir, yo he recibido de lo que tengo porque me lo merezco, ¿no? Porque lo gané, porque ya era mi hora, porque Dios me lo debía? Oh, hermanos, estamos aquí por pura misericordia. Comemos por pura misericordia, caminamos por misericordia, tenemos hijos por misericordia. Todo lo que recibimos de Él y por Él es por el impulso de su misericordia. Así que, hermanos, este es el atributo que nosotros tenemos que entender bien, porque tenemos que aprender qué es la misericordia de Dios, hermanos. ¿Cómo es que tú y yo también tendríamos que irradiarla si es que hemos recibido misericordia? Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver lo que este mapa espiritual nos habla sobre la misericordia como atributo de Dios. Comencemos por Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Y esta narrativa nos muestra el día del llamamiento de Mateo, ¿verdad? Y como siempre vemos ahí a un grupo de personas siguiendo a Jesús para cuestionarlo. Y en esta ocasión lo cuestionan de por qué estaba junto a pecadores, ¿no? Pero me llama la atención ahí en el versículo 11
que los fariseos hacen esta pregunta: ¿por qué vuestro maestro? Vuestro maestro, ¿verdad? O sea, empiezan a cuestionar la enseñanza de Cristo. ¿Por qué tu maestro come o tiene tiempos con publicanos y pecadores? Y al oír Jesús esto, ¿qué responde, iglesia? Los enfermos no tienen necesidad de doctor, pero viene este versículo 13, que es el que nos va a abonar a lo que estamos estudiando, y dice: id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Así que tenemos que comenzar diciendo que la misericordia es el objetivo de Dios para nuestras vidas. No es algo con lo que vengas integrado, ¿verdad? Es algo que se aprende. Iglesia, como lo hemos dicho en otras ocasiones, muchas veces justificamos nuestras malas acciones como padre diciendo: nadie nace sabiendo ser padre. Y es cierto, nadie nace sabiendo ser padre, aprendes. Como se aprende una profesión, como se aprende un oficio, aprendes a ser padre. Depende de qué medios utilices para aprender, porque hay gente que aprende viendo a otros. Otros aprenden de lo que el mundo dice que debe de ser un padre, pero otros nos ha venido la bendición de aprender a través de la Biblia cómo ser padre. De la misma manera, iglesia, la misericordia que no viene integrada en tu vida es un atributo que Dios quiere que tú compartas con Él, que se tiene que aprender. Por eso dice: id y aprender lo que significa misericordia quiero. Así que no solo la misericordia es un atributo que aprendes, sino también es el deseo de Dios, porque dice: misericordia quiero. Él quiere misericordia, iglesia. ¿Por qué quiere misericordia? Porque Él da misericordia. Tú y yo también tenemos que mostrar misericordia. A veces nos falta misericordia. Vemos las acciones de otros sin misericordia. Las vemos con ira, las vemos con enojo, las vemos con coraje. Y a veces nos falta tener más una mirada de misericordia. ¿Sabes? Aún a las personas difíciles de tratar tienes que verlas con misericordia. Porque por algo son así, ¿no crees, iglesia? Por algo son difíciles de tratar. Por algo son gente que le gusta el pleito, o gente problemática, por algo. Y tenemos que aplicar misericordia. ¿Por qué tenemos que aplicar misericordia? Porque somos tratados con misericordia. Amén. A tus hijos, iglesia, trátalos con misericordia. Tu esposo, tu esposa, misericordia. Toda relación sazonada con misericordia va a irradiar el afecto de Dios por ti. Amén. Sí, si tú no eres misericordioso es porque no has aprendido la misericordia. Ahora, dice: ve y aprende la misericordia. ¿Cómo se aprende la misericordia? O más bien, ¿de quién podemos aprender la misericordia? Y esto es fácil. De Cristo. ¿Cómo la aprendemos? En comunión, al observar su manera de tratar al pecador. ¿Cómo lo trata Dios? Con misericordia. Dice la Biblia que Él es tardo para la ira, pero pronto para la misericordia. Es muy pronto para que Él actúe con misericordia. Y es un Dios de ira, pero se tarda mucho para enojarse. Siempre aplica primero la misericordia. Nosotros no, a veces somos muy severos, muy estrictos, somos de mecha corta y rápido reaccionamos con enojo, pero Dios es misericordioso. Dios es misericordioso, hermanos, y ese atributo nosotros tendríamos que también emplearlo en la gente a quien decimos amar. Vamos a ver qué más nos dice la Biblia, Efesios 2, 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Algo que aprendo de este versículo sobre la misericordia es que la misericordia, iglesia, no nos la da con condiciones. Si te das cuenta, este versículo, que es uno de los más conocidos, sobre todo para evangelizar, nos dice que Él es rico en misericordia y que por su amor nos salvó, aún siendo, ¿qué, iglesia? Pecadores. Siendo pecadores, nos salvó, no se acercó, no obró Dios para la vida del creyente cuando ya estaba, no sé, un poquito más lejanos del pecado. Nos buscó cuando estábamos en el pecado, iglesia. Y te habla de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no está
no está a cuestión, se me va la palabra, a condición. No es como, bueno, mira, si veo que tienes tres, se me va la palabra. No, como que vienes 3 veces seguidas a la iglesia, 3 asistencias, gracias, 3 asistencias, voy pensando si me acerco, voy pensando si te muestro mi amor. Si veo que ya leíste al menos un libro de la Biblia, pues como que me empiezo a acercar. No, iglesia, Dios es un Dios sin condiciones y su misericordia la da sin reservas. Aquí este versículo es tan hermoso porque grafica claramente, si tú eres de los que son más visuales, yo soy muy visual, iglesia, cada que leo la Biblia trato de hacerme las imágenes y creo que esta imagen que nos muestra el Señor de cuando todavía estabas en pecado, Cristo murió por ti. No murió cuando estabas menos pecador, iglesia, y eso es una hermosa imagen que Dios nos muestra con su palabra. Así que la misericordia de Dios, iglesia, es sin condiciones. Además, Lucas 10, 30 al 35, que es una cita que no podíamos dejar pasar porque es precisamente una de las grandes parábolas que Jesucristo utilizó para mostrar la misericordia. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. La misericordia es como la fe, sin obras es muerta. Si tú ves detenidamente esta narrativa de nuestro Señor Jesucristo, muestra a un hombre que cae en manos de ladrones, pero dice que lo golpean y lo dejan como, iglesia, medio muerto. Entonces luego continúa diciendo que un sacerdote pasa, lo ve y pasa derecho. ¿Por qué crees, iglesia? Bueno, porque recuerda que los sacerdotes y levitas tenían una orden, no podían tocar nada muerto. Era impuro tocar muerto. Cuando ellos lo ven muerto, no lo ven medio muerto. ¿Por qué no lo ven? ¿Por qué no corroboran si estaba muerto o medio muerto? No se acercaron. Y muchas veces nosotros nos dirigimos por lo que vemos a primera vista. Ya está perdido esa persona, síguete derecho. Porque para nosotros sacamos conclusiones de está muerto. Ya no sirve, ya no hay nada que hacer por esta persona. Pero ¿sabes qué hace Jesús? Jesús se acerca. Y lo que ocurrió con el samaritano, iglesia, es que él sí se acercó lo suficiente para comprobar si todavía había algo que hacer por él. Y mientras una persona tenga vida, iglesia, ¿qué tiene? Esperanza en ti, en Cristo. Y tú eres portador de ese Cristo. Entonces, ¿por qué el sacerdote y el levita pasaron derecho, iglesia? No fue por arrogantes, fue por ignorantes. Porque ellos asumieron que ese hombre no estaba medio muerto, estaba muerto. Y ellos no pueden tocar muertos, se contaminan. Entonces ellos pasaron de largo, iglesia, asumiendo que esta persona ya no tenía esperanza. ¿Cuántas veces tú y yo hemos pasado derecho con personas que decimos ya no tiene esperanza? ¿Para qué le hablo? ¿Para qué le digo a mi tía la gorda si bien pecadora nunca va a cambiar? Ya asumimos que no va a cambiar y que se va a perder. ¿Para qué le hablo a mi tío el borrachito si jamás deja la bebida? Asumes que está muerto. Y no tenemos la misericordia para acercarnos, iglesia. Tú y yo también estábamos muertos en delitos y pecados y aún así Cristo murió por ti. Y aún así se acercó, aún así te cargó, aún así vendó tus heridas, aún así te acercó a ti. Entonces tú y yo tendríamos que replicar estas actitudes para con quien lo necesita. ¿No crees, iglesia? Y créeme, tú tienes mucha gente a tu alrededor que lo necesita. Muchas, primos, tíos, familiares, compañeros de trabajo, que parecen que no tienen esperanza, pero, ¿sabes? Tú puedes ser el samaritano para con él. Tú puedes tener actitudes de samaritano. Fíjate, dice, asimismo el levita viéndole pasó de largo. Luego el versículo 33 dice,
pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fíjate, todos vemos lo mismo, pero no todos hacemos lo mismo. Todos vemos lo mismo. Todos tenemos la capacidad visual para ver muchas cosas, pero no todos actuamos de la misma manera. Iglesia, el problema del creyente es que olvida que la misericordia sin obras es muerta. La misericordia no es un sentimiento. La misericordia no es sentir feo. La misericordia es actuar en base a lo que veo. Eso es misericordia. Porque, ¿qué pasaría? ¿Cuántas veces hemos visto, iglesia, a niñitos ahí que no tienen ni qué comer y están ahí pidiendo $1 y $2 y tú sientes feo? Dices, ay, qué feo, y sigues de largo. Eso no es misericordia, eso es lástima. Es un sentimiento de que te sientes mal, pero no actúas. Y la misericordia siempre va acompañada de obras. Es el reflejo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios tuvo misericordia por ti, no solo sintió feíto por ti. Él hizo algo para que cambiara tu condición, iglesia. ¿Cierto o no? Entonces, amada iglesia, la misericordia es un rasgo de un creyente. ¿Sabes? A veces solo pensamos que el verdadero creyente no baila, no toma y no fuma. ¡Qué cristianazo! Pero tampoco es misericordioso. ¿Qué rasgo de verdad definiría a un cristiano, iglesia? ¿No bailar? No porque no bailes, no eres un mayor cristiano. Pero la misericordia sí es un rasgo que te definiría como cristiano, como creyente. No te digo que el otro te da licencia y hazlo porque finalmente no vale. No, hermano. Te digo que la que sí debes de buscar es la misericordia. Porque todo recibiste de misericordia, ahora todo tendríamos que dar en misericordia. Amén. En nuestro trato con la gente, ten misericordia. En las acciones hacia la gente necesitada, misericordia. Vamos a acabar con este punto en Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Amén. Tuvo compasión. En otra versión dice, tuvo misericordia. ¿Sabes? Dios se acercó a nosotros para ejecutar su pastorado, para ejercer su pastorado en nuestras vidas. Por lo mismo, misericordia. Él vio nuestra condición. ¿Sabes? La realidad es que nuestra condición frente a Dios lo debería de alejar. Es lo más natural, es lo más normal. Ver cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo tratamos a la gente, lo que debería hacer Dios es alejarse de nosotros. Esa es la realidad, iglesia. Ver cómo tú tratas a tus papás, ¿no sería como para que se alejara de ti? Ver cómo tú llevas los negocios, ver cómo hablas, ver cómo tratas a la gente, lo debería de alejar. Pero iglesia, Él al vernos lo que ve es necesidad. En nuestra forma de tratar a la gente y de hablar y todos nuestros fracasos son un grito de agonía de necesitamos ayuda y Dios lo traduce así y se acerca en misericordia. Amén. Entonces, lo mismo tendríamos que hacer nosotros. En lugar de alejarnos de gente, con misericordia tratar. Porque es lo que regularmente hacemos. Para evitar conflictos y para evitar incomodidades, en lugar de acercarnos, nos alejamos de gente. Y Dios, ¿qué pasaría si hiciera lo mismo que nosotros, hermanos? Que al ver nuestra condición se alejara. Porque aquí dice, al ver las multitudes que no tenían, que andaban desamparadas, dispersas, perdidos, ¿Él qué hizo, iglesia? Pastoreó. Fue movido a misericordia. Lo natural es que se alejara, pero para Dios esto fue un motivo para acercarse y hacer algo por nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Contra nosotros vemos algo y nos alejamos. Y eso debería ser para nosotros un síntoma de que no estamos permitiendo que Dios obre en nuestras vidas de la manera correcta. ¿Amén, iglesia? Vamos al segundo punto. Versículo 26 todavía. Dice, y recto para con el hombre íntegro. Dice, misericordioso te mostrarás para con el misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Aquí otro atributo es la rectitud. Y créeme que la rectitud, hermano, es un atributo que implica muchos más. Te voy a explicar por qué. Bueno,
recto significa severo, inflexible, disciplinado, justo, íntegro, honesto, imparcial, honrado, equitativo, entero. Ahora, en este significado de recto, como, no sé, posición, significaría que no se inclina de un lado ni del otro, ni hace curvas o ángulos. Este castillo está recto, porque no hace curvas, no se inclina ni a un lado ni a otro. Y esto podemos entenderlo porque así es nuestro Dios. Nuestro Dios no tiene inclinaciones por nadie. No dice, yo me voy por los mexicanos, o yo me inclino por los ricos, o yo me inclino por los pobres. Dios es un Dios recto. Todas sus acciones son rectas, no se inclinan a ningún lado, no tienen inclinaciones. Y es hermoso traducir este atributo en muchos otros más, como inflexible. Y parece que inflexible sería una palabra, no sé, peligrosa, ¿no? Porque hay inflexible. Es que eres inflexible. Dios, iglesia, es un Dios recto. Dios, en esa rectitud, tú y yo tendremos que andar. No es un Dios que cambia o que es flexible para que tú y yo encajemos o para que tú y yo estemos bien. Él nos muestra el camino, iglesia, y no hay otro. Nos muestra una verdad. Nos muestra, iglesia, un mandamiento y no dice, bueno, pero hay cláusulas para que no, esto es y así funciona. Es un Dios verde. Y es hermoso que nosotros podamos contar con Dios verde, que no cambia, que no se inclina, que no tiene preferencias por ninguno, por nadie. Salmos, ¿sí me están escuchando? Sí. Gracias, Jenna. Salmos 25, 8 al 10 dice, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Y este versículo dice, bueno y recto es Jehová. Segundito. Ya quedó. Bueno y recto, ¿verdad? Ahora, a través de esa rectitud, de ese atributo, iglesia, dice, enseña y encamina. Enseña a los pecadores y encamina a los humildes. Hermoso, porque esto sí se cumple. Dijimos que es un Dios que no se inclina ni para un lado ni para otro. Y aquí dice que enseña a los pecadores. No dice que solo a los cristianos o a los creyentes. Él enseña a todos. La enseñanza, iglesia, es para todos. Ahora entendemos muy bien la parábola del sembrador, porque dice, el sembrador salió a sembrar y echó su semilla. ¿Hacia dónde, iglesia? Un sembrador que se dedica a eso no echa la semilla a todos lados, solo la echa en la buena tierra porque no quiere desperdicio. Pero aquí te dice que Dios es un Dios que no hace acepción de personas y la avienta a todos lados, la semilla que es la palabra de Dios. Hay tierras que no producen, pero Él avienta a todos. O sea, nadie puede decirle, a mí no me llegó. Porque sí hubo palabra para tu vida, pero la condición de tu corazón no era la correcta para que pudiera dar fruto. Entonces, iglesia, Él enseña a quién? A pecadores. ¿Y a quién también instruye o encamina? A humildes, a todos, por su rectitud. La rectitud de Dios es el atributo, iglesia, que lo hace precisamente no inclinarse a ningún lado, porque no tiene curvas, es un Dios recto. Entero, dice el significado de esta palabra. Vamos avanzando con estos otros versículos. Proverbios 14:2. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Gracias. Ahora, escuchen bien, hermanos. La rectitud, dijimos, es el atributo que, por el cual Dios no se inclina por ningún lado. Es recto. Por eso enseña a pecadores y encamina a humildes. La rectitud de Dios, iglesia, es el camino del creyente. Dice, el que camina en su rectitud. El que camina en su rectitud teme a Jehová.
Entonces la rectitud de Dios, la persona de Dios, pues es el camino por el que andamos. Por eso sí, Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Este camino es recto. Este camino no tiene inclinaciones. Es el camino que conduce al Padre. No hay otro, no hay variables, no hay flexibilidad con este camino. Es, bueno, mira, tú puedes andar en este camino, pero también puedes andar en este otro. No es flexible, es uno, es recto, es único. Amén, iglesia. Es entero. Por eso Cristo es el camino y nosotros tenemos solo un camino que seguir y unos pasos que dar en esta rectitud que Dios nos ofrece. Salmos 11:7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Amén. La rectitud nos hace mirar solo a Dios. La rectitud es una posición como este castillo. Su posición es recta. Y nosotros, iglesia, cuando andamos en rectitud, nos hace mantenernos mirando a Dios. Algo que ocurre cuando no estamos en rectitud es que estamos mirando a todas partes menos a Dios. ¿Y eso qué hace, iglesia? Cuando tú no estás mirando a Dios. Aparte de una distracción tremenda y peligrosa, te puedes perder. Por eso siempre dice, mantén tus ojos en mí, puestos los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Entonces, cuando tú estás en rectitud, estás mirando a Dios. Cuando no hay rectitud en tu vida, es porque estás distraído. Estás viendo en otras partes. Por ejemplo, aquí en la iglesia, ¿podrías estar viendo a la hermanita si hizo o no hizo? Por eso, cuando tú estás mirando lo que hizo, no hizo, hace, no hace, te pierdes de la bendición de ver a Cristo. Pero cuando tú estás en integridad, ahora entiendes que la integridad es andar en sus caminos, la integridad tiene que ver con permanecer en una sola postura, mirando solamente a Dios. Eso es la rectitud, hermanos. La rectitud es mantenerte en una posición que te bendice a ti primero, ¿no? Que contemplas a Dios y eso te bendice, sencillamente. Último versículo, mira lo que dice Salmo 97:11. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Además que te dice otros de los beneficios y bendiciones de la rectitud, te dice el origen de la rectitud. ¿Dónde se encuentra la rectitud? Dice, ¿rectos de qué? De corazón. La rectitud, iglesia, tiene un origen y ese es el corazón. La rectitud está ahí. Ahora, cuando algo está chueco y no está recto, valga la redundancia, ¿qué se tiene que hacer? Enderezarlo. Ahora, ¿cómo se endereza algo chueco? A golpes, pues sí, que una revelación que no estaba en mí. Muy bien. A golpes, ¿qué más se utiliza para enderezar a alguien o algo? El fuego, las pruebas. ¿Sabes qué utiliza Dios para enderezarnos? Su palabra. Su palabra, iglesia. Y Él trabaja en tu corazón para enderezar. Y algo me recuerda mucho de esto de tomar ay, se me va otra vez, ando mal. El arado y no volver atrás, no poner la mirada atrás, porque si tú no haces las veredas derechitas, no estás haciendo el trabajo correcto. Entonces, por eso es que Dios siempre ha buscado rectitud en tu vida, trabajando en tu corazón, porque lo que estamos aprendiendo en Salmos es que la rectitud se gesta ¿en dónde, iglesia? Nuestro corazón. Es que sabes que desde que nacemos nos empezamos a enchuecar y empezamos a torcer nuestros caminos. Y aunque venimos a la iglesia podemos andar chuecos, ¿eh? Aunque venimos a la iglesia cada 8 días y somos quizás hasta diezmadores frecuentes, bueno, tú podrás tener tus razones por las cuales pienses que estás bien, pero puedes estar chueco, puedes andar torcido. Y Dios quiere que tú y yo seamos rectos como Él es recto. Porque hemos dicho que hay atributos de Dios intransferibles, pero este sí quiere transferírtelo. Él sí quiere que tú seas recto como Él, que no tengas flexibilidad. Por ejemplo, quiero hablarte de ser un cristiano flexible, porque valdría la pena entender que es un cristiano flexible. Cuando tú vas a una fiesta y eres un cristiano flexible, ¿cómo vas a terminar? Pues bien borracho, ¿verdad? Porque eres flexible, pero un recto no termina así. ¿Por qué? Porque es de una sola pieza y no cambia y tiene un criterio
bien determinado. Pero a lo mejor aquí te amoldas porque eres flexible, pero allá también te amoldas porque eres flexible. Y ya dijimos que la integridad no es flexibilidad, es ser una pieza. Este castillo es un castillo aquí y en donde sea. Tú y yo tendríamos que ser cristianos así, inflexibles en ese sentido. Amén, iglesia. No debemos ser flexibles en la intención de esta palabra de cambiar y amoldarnos a las situaciones del mundo. Punto número 3, versículo 27. Dijimos, misericordioso con el misericordioso, recto para con el hombre, íntegro y limpio te mostrarás para con el limpio. Otro atributo, la limpieza. Sí, nos inclina mucho la limpieza hacia la santidad, pero quiero abordar la limpieza con ese término puro de limpieza. Más allá de la santidad, iglesia, Dios es un Dios de limpieza. Todo lo que Él hace, lo hace con el efecto de la limpieza. La redención buscó limpiarnos de nuestros pecados. La limpieza es un objetivo de Dios. Siempre ha sido una parte fundamental de su carácter. ¿Se acuerdan en el templo, iglesia? De todos los muebles que había un lavacro. ¿Para qué? Para que los sacerdotes se lavaran y estuvieran limpios. La limpieza siempre ha sido un factor de Dios. Cuando tú vienes acá, tendríamos que estar limpios. No me refiero a que vengas bañado necesariamente, aunque se agradece cuando lo haces. Entonces, no estamos refiriéndonos a eso. Por ejemplo, cuando diezmamos y ofrendamos, iglesia, ¿cómo tendríamos que entregar esas ofrendas? Con limpieza de manos. Y porque ahí claramente el Señor nos dice, si tú traes tu ofrenda y estás mal con tu hermano, deja tu ofrenda en el altar y vete a reconciliar, porque estamos entregando a veces ofrendas con manos sucias. Y tendremos que aprender a dar todo con limpieza. La adoración, la Santa Cena, se tiene que hacer con limpieza. Todo es con limpieza, hermanos. La limpieza es el atributo por el cual Dios ejecuta mucho de su obra. Vamos a aprenderlo, porque sí tenemos que profundizar en la Biblia y que la Biblia sea la que nos diga lo que significa limpieza para Dios. Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Amén. Entonces vamos hablando de limpieza. Tú puedes ser higiénico, ser limpio, organizado, pero sucio en tu alma, en tu ser. Y esta mancha, dice, aunque te laves, te bañes, no se quita. No se quita. Recuerdan que todos los ejercicios del Antiguo Testamento tipificaban lo que vendría a ser la obra de Cristo. Entonces, ellos se lavaban con agua, pero nunca quedaban limpios, porque Hebreos dice, no puede ser limpio para siempre, porque tendrían que volverse a lavar continuamente con la sangre de un cordero para ser limpio. Así que vino Cristo para limpiarnos de una vez y para siempre. Entonces, fíjate, la limpieza que Dios busca en tu vida no la puedes lograr con un baño, con nada físico. Amén. Aún ni con estos baños de santidad que nos damos viniendo a la iglesia. Porque existen los baños de pueblo, ¿verdad? Los que se dan los políticos cuando buscan el voto. Se visten de autóctonos, de trajes autóctonos, para verse más de pueblo. Se van a tomar la foto con la de las quesadillas para verse más de pueblo. Eso se llama baños de pueblo. Luego nunca los ves ahí, pero mientras son elecciones los vas a ver siempre tomándose fotos en los pueblitos, en las sierras. Se llama baños de pueblo, pero el cristiano tiene también su baño, sus baños de santidad, sus baños de iglesia, ¿verdad? Vienen y aquí nos empapamos de la atmósfera que puede haber en una iglesia cristiana, pero ¿sabes? Todo eso no te limpia de nada. No te limpia, iglesia. Está esta enseñanza de Jesús que ¿qué pasa si tú lavas un puerco? Lo lavas bien. El puerco va a irse otra vez al lodo. ¿Por qué? Por su naturaleza. Su naturaleza no es estar limpio, es estar en el lodo. Dios no te quiere solo bañado. Dios quiere que cambies tu carácter y que la limpieza no sea de afuera, que la limpieza sea de adentro. Eso hacían los fariseos, cuestionaban mucho la limpieza exterior, pero el Señor siempre señaló que la limpieza más importante, iglesia,
era el interior. Amén. Le vamos a aprender a través de la Biblia. Mateo 23, 25 al 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Gracias. Muchas veces decimos que como veas la casa de una persona, así es ella en su interior. Pero según este texto, no siempre es así. Porque a lo mejor puede ser una persona muy pulcra, muy limpia, pero tu interior está muy sucio. Y el objetivo de Dios es tu interior. Que tu interior esté limpio, iglesia. ¿Y cómo podemos limpiar el interior? Porque el exterior es fácil de limpiar. Se lava con jabón. Uno se baña bien y ya se quedó limpio el exterior, perdón. Y también lavas tu ropita y queda limpio el exterior. Uno sabe cómo limpiar el exterior, pero ¿cómo se limpia el interior? ¿Quién puede limpiar el corazón? Amén. Dios. Incluso David decía, lávame, límpiame, purifícame. ¿Cuántas veces se lo pedimos a Dios? A veces nuestras oraciones solo se resumen en pedir, iglesia, pero ¿cuántas veces le he dicho, lávame, Señor? Porque cuando algo está sucio, iglesia, pensemos en una ropa. Cuando está sucia, ¿cómo nos damos cuenta que está sucia? Si a lo mejor la prenda es negra. Pensemos en una prenda negra. ¿Cómo vas a saber que esta chamarra está sucia? Por el olor, ¿verdad? Y sobre todo en ciertas áreas, ¿verdad? Uno se acerca a la axila y dice, ahí es donde se da cuenta. Si está limpio, está sucia. Hay que lavarla, ¿verdad? Ahora escuchen, hermanos, hay formas de saber cómo está algo sucio, pero ¿cómo sabes que está sucio el interior? Por lo que hablas, por las acciones, por tus prioridades, por lo que ves en la tele, por lo que escuchas. Te das cuenta que hay un problema del corazón, que está sucio. Es cómo se lava. La Biblia nos dice cómo se lava el corazón. Pero antes te quiero recordar que Dios dijo, primero limpia lo de adentro. Primero lo de adentro. Lo más importante es que limpies lo de adentro. Porque ¿de qué serviría que estés muy limpio por fuera y que estés pulcro por fuera si por dentro estás lleno de inmundicia? Primero lo de adentro, iglesia. Entonces, si eres muy hacendosito, limpiecito, qué bueno, hermano, pero Dios hoy te dice primero lo de adentro. Porque a lo mejor, iglesia, y esto es para nosotros todos, a lo mejor tú eres de esas amas de casa, o a lo mejor hasta tú, varón, tu casa está limpia y siempre postergas tu devocional por limpiar tu casa. Ahí tienes a Marta, ¿te acuerdas? Afanada y turbada con muchos quehaceres. Lavando trastes, barriendo, lavando pisos, bueno, la casa está impecable, pero siempre dejas lo más importante al último, si es que bien le va, ¿no? Que a veces ni siquiera eso, solo es el domingo, el día que vienes. Lo importante es, iglesia, primero lo de adentro, Dios dijo. Primero lo de adentro. Primero limpio mi corazón, luego limpio mi casa. Mira lo que dice Mateo 15, 1 al 11. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Amén. Enfáticamente el versículo 10 nos enseña que no es lo de lo que entra
sino lo que sale lo que contamina. Otra vez nos dirige nuestra atención ¿hacia dónde? Hacia el interior. Porque por fuerita podemos decir palabras bien bonitas, hermanos. Sobre todo en el tiempo de alabanza nos salen unas bien eclesiásticas y celestiales. Pero luego en la semana nos salen unas bien bélicas, ¿verdad? Bien destructivas. Pues, hermanos, eso muestra mucho cómo está la condición de adentro. Y Dios siempre dirige tu mirada hacia adentro, no hacia afuera. Que por fuera podemos tener una apariencia, mira iglesia, pulcra. Pero el interior solo lo ve Dios. Ese es el que debe importarte más. Ese es el que debe importarte más, el interior. Porque si tú sientes un rencor por una hermana, si tú sientes un rencor por un hermano, pero vienes y cantas, ¿qué pasó ahí? Tu corazón está sucio, tu alabanza se ensucia, todo tu ejercicio espiritual se ensucia. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es limpia tu corazón. Permite que Dios lo limpie. ¿Con qué se limpia, hermanos? Vamos a avanzar todavía. Primera de Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo somos lavados? ¿O a través de quién? ¿Qué persona lava nuestra alma? Jesús y el Espíritu Santo. Él lava nuestra alma, hermanos. Él lava nuestra alma. ¿A través de qué? Dice su palabra en Efesios, un segundo, en Efesios 5:26, para santificar, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Qué limpia tu vida? La Biblia. La Biblia es como el agua, hermanos. Siempre lo mencionamos. Me gusta este ejemplo. ¿Se acuerdan una vez que sacaron un comercial de Bonafón? Que era un vaso transparente con algo amarillo hasta abajo. Estaban echando agua, agua y agua hasta que fue poco a poco saliéndose la mancha y quedando agua pura. Eso ocurre con la Biblia. Si tú lees 2 versículos, hermano, con un vaso de agua. Con un vaso de agua puedes lavar una chamarra, hermanos. Con un vaso de agua. Con un vaso de agua te bañas tú. ¿Cómo se llaman los baños que nada más es con una toallita húmeda? De esponja. ¿Sí va? Ahora escuche, iglesia. Nosotros no podemos tener baños así. Tenemos que lavarnos con la palabra de Dios todos los días. ¿Cada cuándo te bañas, hermano? ¿Diario? ¿Sí? ¿En serio? Vamos a hacer una prueba. No, es cierto. Sí, cuando alguien no se baña un día, ¿quién lo nota? Pocos lo notan o nadie lo nota. Cuando alguien no se baña 3 días, se empieza a notar. ¿Verdad? Ya está. Una semana sí se nota. ¿En dónde se nota? El cabello, ¿verdad? El olor. Sí, claro. Imagínate tú, hermano, no te bañas sino hasta el domingo. La palabra de Dios solo viene a tu vida el domingo. Toda la semana no te bañaste. Solo el domingo. ¿No crees que eso es incorrecto? Dios quiere lavarte con su palabra todos los días. Tú y yo deberíamos estar limpios por la palabra, limpios por estar con Cristo, porque estamos diario con Él. Porque si tú no estás con Él, se empieza a ensuciar, ¿qué crees? Tu mente. Se empieza a ensuciar. Es fácil permanecer limpio, iglesia. Ahorita nos bañamos en la mañana, pero ¿es fácil permanecer limpio todo el día? No, rápido te ensucias. Rápido empiezas. Si no es porque tocaste algo afuera, es por tu mismo cuerpo, tu misma carne. Suda. Entonces ensucia la ropa con esos olores. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Si tú no te bañas diario, si tú no te lavas diario con la palabra de Dios, hermano, termina sucio. Se ensucia tu con pensamientos equivocados, se ensucia tu corazón con sentimientos equivocados y por eso toda la semana apestas o apestamos más bien de carne y nada más llegamos el domingo a un chapuzón en la iglesia. Pero si nosotros nos lavamos diario por la palabra, hermanos, créeme, va a ser un olor fragante. ¿Para qué quieres? ¿Para quién crees? Para Dios. Para Dios, hermano. Porque estamos en una relación con Dios.
¿cierto, no? Cuando tú estás de novio con alguien y estás en una cita, ¿qué hace el novio? Pues se baña, ¿no? La novia, porque quiere oler rico, presentarse bien al novio. Tú y yo tenemos un novio. Sé que para los varones nos suena muy raro, pero tenemos a Cristo Jesús y somos la novia de Dios, de Jesús. Y cuando nos bañamos en la palabra, olemos rico y es olor fragante para el Señor, porque nos estamos lavando el corazón y la mente, iglesia. Ojalá y lo veamos así de práctico, así de físico, de lo que está pasando en el Espíritu. Amén. Bien, vamos a terminar. Vamos al punto número 4 y último, allá en el versículo 27. Dice, y rígido serás para con el perverso. Ahora, ¿qué significa rígido? Bueno, en este mismo versículo, en la versión Jubileo, dice, con el limpio eres limpio, mas con el perverso eres adversario. O sea, allí nos abrió más el entendimiento sobre rígido, adversario. Más significa esta palabra, adversario. Ahora, ¿quién quiere a Dios de adversario, iglesia? No, estaríamos locos para decirle, yo sí lo quiero de enemigo. No, hermano. No queremos a Dios de enemigo. Sin embargo, esto no se verbaliza. No es como yo, Dios conmigo, ¿quién contra mí? No, no, no. Eso de qué postura tienes con Dios no es algo que tú verbalices. Tus acciones te pueden poner como enemigo de Dios o como hijo de Dios. Tus acciones, no tus palabras, iglesia. Porque hay mucha gente que no es creyente y que incluso hasta en sus camionetas, carros o trailers ponen Dios conmigo. Pero en realidad, iglesia, viven una vida de adversarios con Dios, contrarios a lo que Dios piensa y hace. ¿Cierto o no? Fíjate lo que dice Romanos 5, 10 al 12. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Así que todos los que estamos aquí, iglesia, algún día fuimos enemigos de Dios. ¿Qué te parece eso? Algún día. Bueno, no sé si algunos siguen siendo enemigos de Dios hasta ahorita. Porque, ¿qué te cambia de ser enemigo de Dios? La reconciliación. La reconciliación, el perdón de Dios. Pero si tú has sido perdonado por Dios, recuerda que Dios dice, si tú no perdonas, yo tampoco te perdono. Y si no te ha perdonado, pues no puedes decir que eres amigo, eres enemigo. A lo mejor eres un enemigo congregante, que te congregas pero sigues en postura siendo enemigo de Dios. Eso es delicado, hermanos. Yo creo que algo que tenemos que hacer es un ejercicio de conciencia bien honesto con el Señor, decir, de verdad, yo ya he sido reconciliado con Dios. Yo ya estoy en paz con el Señor, porque si no es así, iglesia, pues no te tardes en hacer las paces con el Señor. No te tardes en llevar delante de ti, de Dios, tu vida y decirle, Señor, hay muchas cosas que están contrarias a tu santidad, contrarias a tu palabra, contrarias a tu voluntad que yo estoy viviendo y necesito estar contigo reconciliado. Dios ya ejecutó la reconciliación en la cruz, hermano. Él quiere darte la reconciliación, pero para que se reconcilien, tiene que haber un perdón de por medio. Tienes que pedir perdón y Él tiene que entregarte el perdón para la reconciliación. La reconciliación no se da en maceta. Se tiene que dar ese tiempo de, oye, ¿me perdonas? Sí te perdono, porque si no, no se llama reconciliación. Es como esos esposos que se pelean y el esposo solo le comienza a hablar bien. ¿Hay reconciliación? No, solo están haciendo que no pasó nada. Y puede ser cómodo para alguno de ellos. Pero la reconciliación, iglesia, que Dios te ofrece, sí te lleva delante de Él. ¿Para qué? Para hacer cuentas. Oye, yo ya morí por ti. Tienes el perdón seguro conmigo, pero tienes que hablar conmigo. Y tenemos que pedirle perdón al Señor. Ya el perdón está garantizado. O díganme ustedes, hermanos, por favor, levantando su mano aquí. ¿Se puede obtener perdón de Dios sin pedirle perdón? ¿Puedo yo ser perdonado sin haberle dicho, la regué? Sin arrepentimiento, no hay remisión de pecados.
Y el arrepentimiento, hermano, no solamente sentir mal por lo que hice, que es contrición de espíritu, tiene que ver también con la verbalización. Dice la Biblia, mientras callé, se envejecieron mis huesos. No puedes decir, bueno, Dios, tú ya sabes lo que hice, perdóname. Ay, no, eso no contaría. Tienes que decirle, yo hice esto en contra de ti porque tú claramente dijiste aquí que no se hacía y yo lo hice. Eso es reconocer tu maldad. Eso es reconocer tu maldad. Lo que hizo el hijo pródigo, dice que primero lo pensó, no, pues la regué, voy a ir con mi papá y le voy a pedir perdón. Ya lo tenía en la mente, iglesia, pero ¿qué hizo para que fuera una realidad? Fue y se lo dijo. Así como lo mentalizó, se lo dijo a su papá, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo, perdóname. No solo se quedó en la mente, no solo se quedó en el corazón, ¿qué hizo el hijo pródigo, iglesia? ¿Lo verbalizó a quién? Al Padre. Entonces muchas veces tú y yo no estamos reconciliados con Dios. Solamente decimos, ay, bueno, Dios, tú ya sabes qué hice, perdón. No, el perdón es delicado. ¿Por qué es delicado? Porque fue costosísimo. Perdonar tu vida y perdonar tus pecados no fue un acto mágico. ¿Qué implicó el perdón del pecado de la humanidad, iglesia? La muerte de Cristo. Entonces no es algo sencillo, es algo que tú y yo tendríamos que tomar con mucha reverencia, con mucho amor y reconocer, Señor, en esto la regué y llevar nuestra causa al Señor de manera correcta. Vamos a terminar, hermanos, con algunos otros versículos. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne. ¿Qué son los designios de la carne? Porque suena muy especial esta palabra, pero ¿qué es un designio de la carne? Un deseo de la carne. ¿Qué desea la carne, hermanos? Ayúdenme. La satisfacción inmediata es un deseo de la carne. ¿Qué más? ¿Qué más quiere la carne? ¿Venganza será un gesto de la carne? ¿Un apetito carnal? La venganza es la carne. La envidia es de la carne. El rencor es de la carne. El orgullo es de la carne. El placer, ¿verdad? Es de la carne. Hay muchas cosas que son de la carne. Y los designios de la carne son enemistad contra Dios. Pero todos somos carne. Ah, bueno, porque unos andan por el espíritu y otros andan en la carne. ¿En qué andas tú? ¿Satisfaciendo los deseos de tu carne? ¿Los apetitos? Si tu carne es de, no le hables a esa persona porque te hizo. ¿Eso a quién estás satisfaciendo? A tu carne. Entonces eres un carnal. ¿Cierto, no, iglesia? No hay un en medio, ¿eh? Recordemos que con Dios nunca hay un en medio. O eres o no eres. O eres carnal o espiritual. No existe alguien en medio. O eres o no eres. Entonces, lo que tú estás alimentando, eso eres. Si eres espiritual, iglesia, ¿qué es ser espiritual? Vamos a hacer ese ejercicio rápido. ¿Qué es ser espiritual? ¿Perdonar es espiritual? No es espiritual. Porque siente tu carne perdonar, iglesia. No, eso lo decides por espíritu. Perdonas. ¿Qué más es un ejercicio del espíritu? Orar, leer la Biblia, congregarte. Todos los ejercicios espirituales te hacen espiritual, iglesia. Todo lo carnal te hace carnal, valga la redundancia. Pero entonces aquí termino y resumo. Si tú andas en la carne, estás en enemistad contra Dios, lo dice la Biblia. Pero si andas en el espíritu, pues no es tu situación la misma. Dios venció la carne. Dios venció la carne para que tú ya no estés sujeto a la carne, hermanos. Para que ya no vivas en enemistad con el Señor. Dios venció la carne. Así que es muy fácil. Solamente tenemos que andar en el espíritu. No satisfaciendo, dice la Biblia, los deseos de la carne. Tu carne tiene mucho apetito, iglesia. Tu carne es voraz. Y tiene muchas expresiones de su apetito. Vicios, deseos, tentaciones. Y vivimos en un mundo donde están, mira, alrededor. A cada rato. Y a cada rato mueven tu carne. Hasta en la iglesia, hermanos. Hay cosas que le pican las costillas a tu carne. Actitudes de un hermano y hacen que tu carne arda. Y digo, ahorita le voy a decir a la hermana.
¿Por qué se lleva ese topper, hermana? Carne, ¿no? A veces dejamos que la carne nos gane y olvidamos lo espiritual. ¿Qué te parece si hoy nos ponemos de pie, hermanos? Oramos juntos por estos atributos que el Señor hoy nos habló. Amado Salvador, queremos agradecer tu bendita palabra. Gracias, Señor. Gracias porque no nos dejas sin este alimento poderoso a nuestras vidas. Gracias porque cada semana, aunque nosotros no somos fieles, tú eres fiel a tu palabra. Y sigues, Señor, y sigues insistiendo en amor, llevándonos hacia tu enseñanza para conocerte. Tú eres, Señor, sin lugar a dudas, este Dios bueno, un Dios, Padre misericordioso. Todo lo que haces es a través de este atributo. Ahora ayúdanos a que nosotros también seamos misericordiosos. A no asumir como el levita y el sacerdote, Señor Dios, que una vida ya no tiene sentido, ya no tiene solución y pasar de largo. Ayúdanos a acercarnos a la gente, no a ser cristianos alejados. Tú no te alejaste del pecador. Tú no conviviste, no te hiciste como un pecador, pero te acercaste a ellos. Tanto que te cuestionaban, ¿por qué comes con ellos? ¿Por qué estás con ellos? Con pecadores, prostitutas y gentiles. ¿Por qué? Pues porque para saber cómo está la persona tienes que acercarte, no alejarte. Y un cristiano que se aleja de la gente, que se aleja de su familia, que se aleja de sus parientes porque es muy cristiano, no está imitando a Cristo. Cristo no se alejó, Cristo se acercó. Y fue misericordioso, no porque sentía feo, fue misericordioso porque hizo algo por nosotros. Gracias, Dios, porque eres limpio y también quieres que nosotros seamos limpios. Todo lo que hacemos, Señor Dios, debe de ser en limpieza. Tu palabra dice, ¿quién habitará en tu monte santo, el de las manos limpias? Y no solo por ritualismos de lavarnos las manos, sino porque nuestras manos no han derramado la sangre de un hermano o de una persona. No porque la hayamos asesinado, sino porque la hayamos insultado o quizá lastimado. Señor, eso derramó también la sangre de esas personas en nuestras manos. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que hagamos, lo hagamos con limpieza, con santidad. Y también, Señor, te pedimos que si nosotros seguimos siendo tus adversarios, porque andamos en la carne, porque no hemos sido reconciliados contigo, perdónanos. No queremos andar en enemistad contigo y en amistad con el mundo. En amistad con nuestra carne y en enemistad con Dios. Fingiendo amistad contigo. Porque eso sería falso, Dios. Sabiendo que no andamos bien contigo, pero llamándote amigo. Sabiendo que estamos mal contigo, que hay cosas que no se han resuelto, pero seguimos alabando tu nombre. Ayúdanos a estar en cuentas contigo pronto, Señor, pronto, porque tú ya no tardas. Gracias por esta palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos,